Shalom y bendiciones, amados hermanos. Hoy vamos a ver la Parashot 32 y 33. Bear Bejucotai. Significados: en la montaña, en mis estatutos. Fecha: 18 de mayo del 2025 al 24 de mayo del 2025. Lectura: Vaikra, Levítico, capítulo 25, versículo 1 al capítulo 27, versículo 34. Haftará, porción de los profetas, Jeremías, capítulo 32, versículo 6 al 27. Jeremías, capítulo 16, versículo 19 al capítulo 17, versículo 14. Brit Hadashah, Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 22. Bear. Nuevamente este período abarca dos porciones, Bear y Bejucotai, que están muy relacionadas. Ambas hablan independientemente del precepto de Shemitá, el año sabático que tiene lugar en Israel y es el séptimo año del ciclo agrícola. Así como la gente descansa de los esfuerzos de los días laborales en el séptimo día, Shabbat, también se le pide a la tierra de Israel que se desconecte de las ocupaciones terrenales en el séptimo año y que no sea trabajada. También es interesante notar que la Shemitá fue el único precepto dado en el monte Sinaí. Vaikra, Levítico, capítulo 25, versículo 1 y 2. Hashem le habló a Moshe en el monte Sinaí diciéndole: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: cuando ingresen a la tierra que les daré, también la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático consagrado a Hashem. En el versículo 2 de este mismo capítulo 25 de Levítico, expresa: la tierra debe consagrarse a Hashem, de modo que la frase en cuestión podría significar: la voluntad debe consagrarse a Hashem. Pues el nivel más excelso es cuando uno logra sublimar y consagrar su voluntad a la voluntad suprema. Capítulo 25, versículo 3 y 4. De modo que 6 años podrás sembrar tu campo, y 6 años podrás podar tus viñedos y recoger su fruto. Pero al séptimo año la tierra deberá tener descanso absoluto, Shabbat, año sabático, consagrado a Hashem. Brindarle un año de descanso a la tierra es un medio natural que, para permitirle enriquecerse y mejorar así la calidad de las cosechas posteriores. Pero el versículo, al declarar que se trata de un descanso sabático consagrado a Hashem, nos previene que no es esa la motivación de este mandamiento, sino el solo propósito de cumplimentar su voluntad, independientemente de los beneficios que se pudieran derivar. Por esto cita el versículo consagrado a Hashem. Darle descanso a la tierra el séptimo año es reconocer la autoridad del Eterno sobre el universo, y nosotros, como dependientes de Él, aceptamos sus mandamientos de manera incuestionable. La enseñanza es por demás elocuente. Cualquier cosa que hagas, siempre debes hacerla con el carácter de consagrado a Hashem, incluso aquellas actividades vitales,
como dormir, comer, etc. También estas deben hacerse en honor al santo. El cuerpo las necesita para fortalecerse y así poder ponerse al servicio de Abba, Padre. ¿Por qué es tan importante que durante todo el 7º año Israel no trabaje la tierra? ¿Por qué es tan crucial el año sabático? La tradición oral de las Escrituras nos revela que el año sabático consiste en desarrollar la certeza, una confianza total y absoluta en la luz del Creador. Es como si el Creador dijese: no trabajen la tierra el 7º año, y yo les daré bendiciones para todos los años. ¿Corresponde que dejemos de trabajar todo un año y solo confiemos en que en el Señor proveerá? No, no se trata para nada de eso. La Biblia es precisa en su inspiración. Observemos que nos dice que no debemos trabajar, no nos dice eso, sino que la tierra no debe ser trabajada. Esto es un indicio de que realmente se está hablando de un alejamiento del mundo físico. El Mesías Yeshua, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, da una enseñanza relacionada a este tema donde está escrito: no almacenemos tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Por qué debemos buscar el reino de Dios? La razón es simple, no obstante profunda. Debemos buscar el reino de Dios porque miles de años de historia muestran que los seres humanos no podemos gobernarnos de manera efectiva y al final todos los gobiernos humanos, con la excepción de Dios, fracasan. Salomón escribió en Proverbios, capítulo 14, verso 2, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Jeremías agregó, «Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Jeremías capítulo 10, versículo 23. En la actualidad, con los días que estamos transitando en la humanidad, con plagas, desempleo, crisis, etc., podemos reflexionar que los humanos han probado toda forma de gobierno. Sin embargo, todas han llegado a su final. Al hablar acerca de los acontecimientos que conducirán al fin de la era, en el que el hombre se gobierna a sí mismo y el principio del gobierno de Dios sobre esta tierra, Yeshua dijo, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Continuando, él dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. En resumen, los humanos necesitan un gobierno mejor, un gobierno que sea capaz de producir paz y prosperidad para siempre. La Biblia promete que ciertamente habrá un gobierno mejor, el cual vendrá a esta tierra a reemplazar todos los gobiernos humanos. Daniel, el profeta, luego de haber explicado que habría 3 imperios mundiales más después del encabezado por el rey Nabucodonosor, escribió, «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. ¿Cómo podemos buscar el reino y la justicia de Dios? En su enseñanza, Yeshua instruyó sobre cómo buscar el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. El arrepentimiento, teshuvá, y la fe, emuná, son las dos piedras fundamentales para las cuales será permitida la entrada a este reino glorioso. Para meditar, nos dicen los sabios que debemos tener cuidado con la montaña, refiriéndose a la parashá que lleva este nombre, en la montaña, que en apariencia nos habla de la dimensión material del mundo que nos hace creer superiores. Esta porción nos guía a consagrar otro tipo de andamiaje para poder crecer, el tiempo. El texto nos habla del Shabbat, 6 días dedicados a transformar el mundo para luego dedicarle un 7º día para la transformación del ser, es decir, dejar a un lado el mundo físico para aprender a ser Shabbat. Nos habla del 7º mes, Tisrei, donde limpiar el alma será lo que motorice una eficacia del proyecto de viaje espiritual de un nuevo año. Nos traerá la noción del 7º año, Shemitah, donde nos conectamos con la tierra, la ecología y la libertad. Nos incluirá en una cuenta de 7 semanas de años, en la que seremos socios en un tiempo de libertad de libertades, para darle a todos una nueva oportunidad de volver a comenzar. Aquel que quiera alcanzar la sabiduría debe empezar por el llano. No se crece subiendo a la montaña, nos elevamos consagrando el tiempo. Cada instante, un peldaño hacia lo eterno, como dijo Mashiach, buscando el reino en primer lugar. Parashá Bejucotai, recompensa por la obediencia en mis estatutos. Leemos en el primer versículo de la presente sección: si ustedes caminan en mis decretos, expresión que alude a que nunca debemos conformarnos con el nivel espiritual en el que nos encontramos, sino que debemos seguir caminando y evolucionando, procurando siempre ascender más y más. Lo que ayer aceptamos solo en base a la fe, hoy debemos tratar de aprender con nuestro corazón, de modo que podamos orientar nuestra fe a objetivos cada vez más trascendentes. Fe no es carencia de lógica, es una cualidad por sí misma que trabajándola y desarrollándola te abrirá las puertas a un mundo sublime. En la sección Bejucotai, Dios promete que si los hijos de Israel observan sus mandatos, disfrutarán de prosperidad material y vivirán seguros en su tierra. ¿Qué es lo que motiva a Dios a comprometerse? ¿Qué débito tiene con el hombre para que deba prometer? ¿Qué mérito tiene lo creado para que el Creador se comprometa voluntariamente y se someta al cumplimiento de su bienestar? En una primera lectura podría decirse que nada, absolutamente nada, pero luego entendemos que todo lo creado y nosotros mismos como creación somos el producto del amor del Padre. Ahora bien, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol nos enseña que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con la fría letra de un pacto? Pues bien, todo pacto surge de un acuerdo de voluntades. En este caso, la porción que estamos analizando
no, parecería que es solo una imposición unidireccional del Eterno que de una forma casi violenta nos presiona al cumplimiento estricto de sus preceptos, no importando nuestra aceptación. Ahora, regresando al versículo de Primera de Juan y tratando de entender la mente paternal de Dios, sí somos productos de su amor. Él sabe que fuera de Él no hay amor y que el transitar nuestras vidas en nuestra propia voluntad nos causaría dolores inimaginables. A partir de Levítico capítulo 26, versículo 14, en adelante, se nos advierte de las calamidades a suceder. Podríamos pensar que dicho pasaje no es más que el desesperado pedido del corazón de Dios para que nada malo nos suceda, porque aún padeciendo lo descrito, no es más que otra manifestación de su paternidad, ya que ninguna calamidad escapa de su control. Así como corregimos a nuestros hijos y los premiamos cuando ellos obedecen y disciplinamos cuando desobedecen, en el fondo, nuestro amor por ellos es incondicional y ese escarmiento muchas veces nos duele más a nosotros como padres que a ellos. Así, Dios no deja de amarnos cuando nos disciplina. De hecho, es una de las tantas expresiones de su amor, y así lo dice. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Yeshua enseña lo que estamos desarrollando. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10 al 12, dice: Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Esto nos quiere decir que cumplir los mandamientos tiene la función de hacernos partícipes de la misma sustancia del Padre. Recordemos que la sustancia de la que se compone Dios es amor. Por eso Yeshua decía en Juan, capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Cuando somos niños, no comprendemos la totalidad de las cosas que convienen o no. Es por eso que Israel, cuando recibió esta propuesta de Dios, la tuvo que comprender desde una óptica dual: bienestar, malestar, placer, dolor, prosperidad, riqueza. Pero como lo vimos al principio, todo pacto tiene subyacente una intención, un deseo que se plasma a través de su letra. Dios no podía esperar a que Israel madurara y comprendiera que este acuerdo no era solo de bienestar, sino que era el extracto más puro del amor de Dios por tener a sus hijos siempre consigo y transformarlos en su misma sustancia, para que ellos también sean uno con Él, igual que sucedió con su primogénito, Yeshua. Ahora bien, como estamos en días de la cuenta del Homer, estamos analizando nuestra vida y las áreas más íntimas de ella. Es por eso que citamos a Seforno, uno de los comentaristas clásicos de la Torá. En su análisis sobre el cumplimiento de los preceptos contenidos en esta porción, lo aclara. Y lo haces, los cumples. Se refiere a hacerlos con buena voluntad y disposición de espíritu, no como quienes fueron ordenados y los hacen por miedo a verse afectados por cualquier cosa, sino hacerlos por amor, deseosos de cumplir la voluntad de Dios,
tal como dicen los sabios, haz su voluntad como si fuese tu voluntad. En otras palabras, las bendiciones que Dios promete a quienes hacen sus mandamientos no están aseguradas para quienes simplemente los hacen por miedo, sino a aquellos que los hacen por amor, deseosos de cumplir con la voluntad de Dios y como si estuviesen haciendo su propia voluntad. Esta idea igualmente aparece en la otra parashá que mencionamos, y también allí se señala que las consecuencias negativas que aparecen en parashá Ki Tavo fueron porque no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con buen corazón. Cuando cumplimos con un mandamiento divino, y lo hago sin amor y con miedo al castigo, encontraré frecuentemente muchas dificultades en el camino. Se me hará difícil hacerlos, y eso provocará que los haga de manera ocasional. Los seres humanos no somos máquinas. Cuando tenemos deseos de hacer algo, encontraremos con facilidad buenos pretextos para dejar de realizarlo. A veces lo haremos y a veces no lo haremos. Encontraremos tantas dificultades que eventualmente dejaremos de cumplirlos. Por el contrario, cuando realizamos sus mandamientos porque queremos, se nos facilitará su cumplimiento porque ese fue nuestro deseo. A esto se refiere a hacer su voluntad como si fuese mi voluntad. Cumplir con las mitzvot por amor no solo eleva la calidad del cumplimiento de esas mitzvot, sino que también es un buen recurso para garantizar su cumplimiento en el tiempo y así poder recibir su completa recompensa, tal como aparece en estas parashot. De lo expuesto por Seformo, podemos concluir que la obediencia a los mandamientos, inclusive los que dio Yeshua, deben ser obedecidos de manera inmediata, ya que la obediencia retrasada es desobediencia completa. Cumplir solo una parte también es desobediencia. Además, es importante obedecer con gozo, ya que si solo lo hago por obligación, cumpliré en forma incompleta y se computa como desobediencia. Si cumplimos con alegría, aceleraremos nuestro proceso de unidad con el Padre y con el Hijo. Vaikra, Levítico, capítulo 26, verso 40, dice: ellos confesarán entonces sus transgresiones y las transgresiones de sus padres, con las que me han traicionado, y el haberse comportado inestablemente respecto de mí. Verso 41. Por eso yo me comporto con ellos inestablemente y los conduzco a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces se doblegue su corazón insensible y con sus sufrimientos hagan expiación por su transgresión. Verso 42. Entonces yo recordaré mi pacto con Jacob y recordaré también mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y también recordaré la tierra. En estas últimas líneas, el Padre nos recuerda que la Teshuvá no solo es personal, sino generacional, sus transgresiones y las transgresiones de sus padres, sanando nuestro pasado, ya que si desconocemos esto, estamos condenados a repetirlo. La Teshuvá nos regresa por etapas al amor de Dios, ya que el clamor de los hijos le recuerda el pacto con Jacob. Tú serás mi Elohim, reconociéndolo como Dios y sometiéndonos a Él. Luego al pacto con Yitzhak, restauración del bienestar aún en la escasez, el 100 por 1, y para finalizar el de Abraham Avinu, y ser restaurados como herederos de las promesas y los pactos para retornar
a la tierra de Israel. Amén, hermanos, a esta palabra. Shabbat Shalom, bendiciones para ustedes y nos encontramos en la próxima semana. Que sea muy buena y bendecida.